Un 9% de los despidos que hubo en Estados Unidos a lo largo de 2025 le han echado la culpa a la inteligencia artificial. La IA es esa herramienta que debe de empoderar a todos los trabajadores que tú tienes y no sustituir su trabajo. El estudio que hizo el MIT sobre la adopción de la inteligencia artificial en empresas, donde nos dicen que el 98% de la muestra no ha conseguido pasar de una prueba piloto. Cuando tú te acercas a las organizaciones, Luismi, ¿cómo se ve el miedo al cambio? Vamos a hablar. ¿Quién no tiene miedo al cambio? La estabilidad es un anhelo del ser humano. Entonces, llegar a interpretar qué hay detrás de lo que dice un ser humano, es que eso requiere un entrenamiento de analista. Y la inteligencia artificial todavía no está ahí. Pero sí creo que la inteligencia artificial va a desnudar las capacidades que no aportan valor añadido creativo. Si tú no estás enfocado a ensanchar el mundo, la inteligencia artificial te sustituye. Y cuando yo escucho eso, digo, joder, por favor, que lo hagan ya. Bienvenidos un día más a La Trastienda, el podcast en el que intentamos entrar detrás del mostrador corporativo. Yo soy Juanjo Mestre, CEO y cofundador de Decycle y ahora presentador de este espacio. Recuerdo brevemente que vamos a pasar por esta pequeña introducción, una pequeña tesis de qué vamos a ver hoy, de ahí saltaremos a hablar de noticias, tendencias y qué está pasando. Después nos traeremos a un invitado a darle también, pues bueno, una conversación alrededor de esta tesis y este momento conectado con la actualidad, y cerraremos con una pequeña reflexión para dejar más preguntas abiertas que con las que veníamos. Así que hoy nos vamos a centrar, cómo no, en el tema de moda, que es la inteligencia artificial, pero vamos a intentar darle un caliz un pelín más especial. Vamos a intentar mirar detrás de la inteligencia artificial y sobre todo de la adopción de la inteligencia artificial en las organizaciones para pensar en la adopción, la adaptación al cambio de las personas, para pensar en la forma de hacer empresas coherentes, para pensar en la forma de hacer, en el fondo, mejores empresas. Así que vamos allá con este radar de las noticias. Bienvenida, Cris, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Aquí estamos otra semana más, segundo episodio, y otra vez sale el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué me cuentas? Pues bueno, llevo 2 semanas leyendo desde que salimos aquí del primer episodio de La Trastienda. Sigo leyendo IA por todos lados. Y esta semana quiero enfocarlo un poquito más cómo las empresas están ahora mismo trayendo esta inteligencia artificial a la parte social, algunos matices también de cómo pues, los trabajadores están afrontando, ¿no?, este cambio en la era tecnológica nueva, ¿no?, que estamos comenzando. Y la primera noticia que traigo, que justo salió hace poquito, hace un mes, de un estudio que se basaba en todas estas empresas que prometieron cielo, mar y tierra a sus inversores, a sus trabajadores, con esto de la IA, ¿no? De vamos a incorporar la inteligencia artificial. Y bueno, esperando sus primeros datos de 1x3 de conversión, de ventas, de optimización de procesos de trabajo, al final ha sido al revés. Y los primeros datos que todas estas empresas están trayendo son sus empleados diciendo que tardan un 350% más de tiempo en hacer tareas operativas que hacían antes utilizando la IA, ¿no? Y obviamente, pues tiene mucho sentido porque lo que están haciendo estas empresas, y ahora veremos, porque leyendo esta noticia pensé que hay como 2 tipos de empresas en esta situación, y a ver ahora tú qué opinas, pero están cogiendo la inteligencia artificial y la están poniendo encima de procesos antiguos, ¿no? Sin optimizar pues toda esta parte, ¿no? Y hemos visto también, no sé si lo traes, pero por sumar, el estudio que hizo, que ha hecho también hace un par de semanas, casi un mes, el MIT sobre la adopción de la inteligencia artificial en empresas, ¿no? Donde nos dicen que el 98% de la muestra no ha conseguido pasar de una prueba piloto. Wow. Curioso, ¿verdad? Sí, pero realmente es más qué pruebas pilotos son las que han hecho, ¿no? O sea, cómo están utilizando esa inteligencia artificial. Y aquí es donde yo encuentro como dos tipos de empresas, ¿no? Las que invierten en esta inteligencia artificial y lo que hacen es comprar una licencia y enviar un correo interno avisando de que ya tienen acceso sus trabajadores. Y por otro lado, los que entienden cómo penetra la inteligencia artificial, qué poder y qué capacidad tiene de cambiar las formas de trabajo, de cambiar la infraestructura, ¿no?, que las empresas están utilizando. Y lo que vemos mucho en el mercado, y yo creo que de eso viene ese dato, ¿no?, del 350% más de tiempo en hacer la misma tarea y encima utilizando la IA, que se supone que tendrías que tardar menos.
Y es que el mercado creo que se está llenando de estas empresas tipo 1, que pagan la IA y solo sacan como ese título, y se echan la capa de empresas número 2, que son las que de verdad están entendiendo el valor de la IA y están cambiando esa forma de trabajar, esa reflexión, esas capacidades, ¿no? Gracias a esta herramienta. Tal vez de fondo esté, como siempre, el miedo, la capacidad de adaptación, tal vez el sentimiento de supervivencia dentro de las empresas. Estoy en muchas conversaciones con otros empresarios, con emprendedores, con inversores, ¿no? Con bancos, un poco sobre qué está pasando. Y es verdad que llega mucho la pregunta, no solo, es decir, el tipo 1 que dices tú se bifurca a su vez además en varios tipos, ¿no? Porque hay gente que dice compro una licencia para todo el mundo, hay gente que dice pongo un budget, pongo 100 euros al mes y que la gente compre lo que quiera. Hay gente que lo intenta imponer, hay gente que lo deja a discreción, puedes elegir, puedes no elegir, ¿no? Hay gente que está forzando a que esto ocurra, tienes que hacer N tareas, midiéndolo como no desde el resultado productivo, ¿no? Tienes que haber hecho N tareas con IA, independientemente de la calidad o del tiempo que te lleve. Y esto a la vez, pues bueno, está poniendo un poco de manifiesto, creo, ya te digo, esa capa personal que tal vez es la mirada con la que vengo yo hoy a la trastienda. A querer pensar qué hay detrás. En el fondo las empresas somos personas, somos grupos de personas que nos organizamos, ¿no? Para hacer algo en concreto, para mejorar algo de la sociedad productiva. Y en los grupos de personas siempre hay incentivos, intereses, miedos, angustias, envidias, orgullos. Sí. No sé si has escuchado el término de AI washing, que no me lo he inventado yo viniendo de camino aquí, pero bueno... Había escuchado AI anxiety. Wow. Pues bueno, también un poco de AI anxiety yo creo que es lo que nos produce el AI washing, ¿no? Y este término no me lo he inventado yo, sino ha sido ya el CEO de OpenAI, que hace, creo que fue un par de semanas, explotó también en una rueda de prensa y comentaba también esta visión, esta parte que dices de dentro de todas las empresas de tipo 1, que también está relacionado con las noticias que traigo, de que las empresas están empezando a esconderse detrás de la IA simplemente por ponerse ese pin de la inteligencia artificial, de trabajamos de esta forma, cuando realmente están poniendo la IA encima de esos procesos vacíos, de ese budget simplemente por trasladar a los inversores que la utilizan. Y lo relacionaba con el último número que habían sacado, que es un 9% de los despidos que hubo en Estados Unidos a lo largo de 2025, le han echado la culpa a la inteligencia artificial, cuando realmente lo que yo pienso aquí es que la IA es esa herramienta que debe de empoderar a todos los trabajadores que tú tienes y no sustituir su trabajo. Desde luego es un antitético que el 98% de las pruebas lanzadas en empresa no hayan pasado de un piloto como para poder despedir al 9% de una plantilla, ¿no? Además hemos visto casos más flagrantes, ¿no? Donde hay reducciones del 20, 30, 40% de la fuerza laboral y se justifica detrás de esa inteligencia artificial, tal vez mal aplicada o mal entendida, que pasa muchas veces, ¿no? Sí, también yo creo que es mucho más fácil para las empresas decir que han sustituido, ¿no? O han liberado esa parte de la plantilla por sustitución de inteligencia artificial antes que por malas gestiones de contrataciones, de poder medir, ¿no? Cuántas personas tenían que incorporar a la empresa realmente o de saber hacer un buen management para que esos perfiles, ¿no? Puedan performar mucho mejor utilizando la inteligencia artificial. Pero de cara a un inversor yo creo que es más fácil esconderte detrás de hemos sustituido este trabajo por la IA, ¿no? Tal vez la pregunta de fondo es si los equipos de operaciones, los equipos de tecnología, los equipos de sostenibilidad, los equipos financieros, vamos a ser capaces de adaptarnos, porque muchas veces creo que el concepto de la inteligencia artificial, y aquí traigo el sesgo, ¿no? Pero en los equipos de tecnología sí se ve como ultraproductividad y en el resto de equipos es un chat, ¿no? En los equipos de producto digital o en los equipos de IT, de sistemas, parece que hay algo más. Ahí están haciendo código y todo este tipo de cosas. Hace unos días ha salido Opus 4.7, el último modelo de Anthropic, ¿no? Que ya revoluciona del todo el tema del código y habla de código hiperseguro a la altura de un senior. Pero parece que fuera de eso, la inteligencia artificial es un chat, ¿no? Es casi más
una mente que te acompaña, algo con lo que puedes ir dialogando si tienes dudas de algo. Pero vamos a ser capaces los equipos de operaciones de sostenibilidad de adoptar esa forma que sí que vemos a veces los equipos de tecnología, es decir, de una manera natural, genuina, integral, ¿no? A la hora de transformar radicalmente lo que hacemos, o es tal vez una utopía y no hay que pasarse tan de listo. Pues esperemos que eso pueda cambiar. Es cierto que ahora mismo todo ese chat, ¿no? Lo que está haciendo es cubrir todo ese trabajo como más de base, de barro, ¿no? Que hacen los perfiles a lo mejor más junior cuando entran a una empresa, ¿no? De subida de datos, de carga de datos, de todo este entorno, ¿no? Que tampoco te gusta mucho tocar, pero realmente es el que te hace después llegar a ser el senior, ¿no? Que las empresas están buscando, ¿no? Conocer toda esa base de la empresa, del funcionamiento, del dato, del barro que nadie quiere hacer. Y está relacionado también con la tercera y la última noticia y con esto justo que me comentaba. Y es que como se está sustituyendo también este trabajo más operativo, son los perfiles junior los que se están viendo más afectados por esta inteligencia artificial y está viendo también, de nuevo, volvemos al tema de los despidos y también los equipos de operaciones desde aquí lo reclamamos en el podcast para que también plantar esta semilla y que empiecen a pensar cómo podemos enfrentarnos a esto, porque a mí me preocupa de cara de aquí a unos 10 años. Y es que todos estos perfiles junior ya han salido encuestas de que están siendo los más afectados en despidos porque estamos eliminando ese trabajo que ellos hacían al entrar en una empresa, ¿no? Uh-huh. Todo ese trabajo operativo. Y entonces más de un 50% de todos los despidos que está viendo, pues, el informe yo creo que más grande que había ha salido ahora de un banco estadounidense en el que decía que había 16.000 despidos mensuales y más de un 50% de ellos estaban siendo de perfiles de entre 22 y 25 años. Por esta... Es curioso y tal vez hay una antítesis de fondo, ¿no? Porque mi sensación, desde luego no es en DeCycle no pasa esto, ¿no? Pero mi sensación cuando hablo con otras compañías, que estoy muy expuesto a ellas, es que los perfiles juniors son los que traen debajo del brazo la licencia de OpenAI o de uh-huh. Anthropic o de Gemini, de lo que sea, pero los equipos seniors a veces encuentran más reticencias a la hora de abrazar un poco estas nuevas herramientas y estas nuevas oportunidades. Entonces, es curioso, ¿no? Porque uh-huh. hay cierto nivel de antítesis entre lo que puede hacer, entre todos estos despidos juniors, que además es la gente que viene con la licencia debajo del brazo, que tal vez son los que nos enseñen cómo vamos a ir evolucionando, a seguir evolucionando en el fondo, la forma de trabajar. Y volviendo a esta reflexión, ¿no? de los perfiles jóvenes, desde aquí yo creo que lo que hago es un llamamiento a mi preocupación, ¿no? del futuro y que las empresas de verdad tengan que entender y poder ver cómo aprovechar esta herramienta para dar un paso mucho más rápido y más adelante a estos perfiles jóvenes, porque si no, no sé cuál va a ser nuestro futuro dentro de aquí a 10 años. Y la pregunta va más allá de eso y mi preocupación, y no es si de verdad estamos utilizando la IA y los procesos bien, es si las empresas están preparadas para utilizar esta IA, ¿no? No si la IA está a la altura de nosotros, si nosotros estamos a la altura de la IA, porque poner la IA o una herramienta o una tecnología encima de procesos anticuados, empresas que su pensamiento, su visión hacia sus trabajadores no es el valor y la calidad, ¿no? humana, que también volverá, y técnica, porque sin un perfil técnico que entienda esto, no sé, la IA no te hace un por tres mágicamente, lo hace la persona que lo utiliza. Y desde aquí, pues, hacemos ese llamamiento, yo creo que a todos estos perfiles de operaciones, a todos estos perfiles directivos, que creo que es quienes tienen que plantar esta semilla dentro de su propia empresa, no implantar la IA, sino pues saber utilizarla y saber cómo sacar ese partido y crear esa infraestructura y esos conocimientos a partir de ella. Hablamos siempre, por cerrar la sección, pero hablamos siempre de que la inteligencia artificial necesita por debajo dos condiciones. La primera es la curiosidad. La curiosidad es el motor del aprendizaje. Y entonces a la hora de aprender a utilizarla, qué significa, cómo aprender a hablar ese idioma, ¿no? de las máquinas para poder generar interrelaciones relevantes, necesitamos aprender y ese, ¿no? Entonces la curiosidad es el elemento subyacente número uno y el segundo es la capacidad o la querencia por la construcción, querer hacer cosas, querer construir cosas
Y si de fondo están esos dos elementos, a decir, más culturales, ahora en la entrevista estoy convencido de que vamos a hablar de elementos culturales, de cómo adaptarnos, ¿no? Las empresas, los equipos, a esta nueva realidad. Pero creo que debajo está subyaciendo estos dos motores cuasi invisibles. Ujú. Muy bien. Pues Cris, gracias por asomarte y te esperamos de nuevo en el siguiente, ¿verdad? Muchas gracias, aquí estaremos. Venga, pues hoy tenemos la suerte de traernos a la conversación a Luis Miguel Barral, geógrafo de formación, investigador social, fundador, cofundador, de hecho, de Too Much Research y cofundador de Alianza Win. O sea, una persona que se aburre por las noches, que no le gusta trabajar. Y además llevas muchos años mirando con lupa a las personas y a las organizaciones, generalmente a las cosas que no son fáciles de ver, que es un poco lo que intentamos también en la trastienda, ¿no? Ir detrás, lo veníamos hablando, ¿no? De ese mostrador corporativo y escuchar el latido lo más real posible y a partir de aquí orquestar un poco esa conversación. Veníamos hablando en las noticias, como no, de inteligencia artificial y de cómo está aplicándose en las organizaciones. Y a mí de entrada creo que me gustaría empezar por la parte del miedo, que creo que tal vez es muy potente en la condición humana, ¿no? Y es uno de esos grandes factores motivacionales, tanto para bien como para mal, ¿no? Cuando tú te acercas a las organizaciones, Luismi, ¿cómo se ve el miedo al cambio? Vamos a hablar. El miedo al cambio está en las organizaciones porque están toquisqui. ¿Quién no tiene miedo al cambio? La estabilidad es un anhelo del ser humano. Pero, fíjate, hay una frase que últimamente me resuena mucho, tiene que ver con lecturas en el mundo de la religión, ¿sabes? Con el maestro Jaime Boigas indagamos mucho en el arte sacro. Y el otro día leí una frase que decía que la fe, o mejor dicho, que la vida espiritual es un compromiso con la fe cuando preferiríamos la certeza. El ser humano quiere la certeza. Todos queremos las certezas. Todos queremos saber que el autobús va a pasar a la hora, que tu hijo va a hacer la carrera que tú quieres, que te va a salir ese curro estupendo, que el cliente te va a dar el ok a este proyecto. Es una ilusión. Es una ilusión. Pero ¿y cómo podemos enraizar, vamos a decir, esa fe, ¿no? Porque la fe, en el fondo, te permite conducirte al cambio, ¿no? Dentro de una organización que sabemos lo que tiene, ¿no? Sí. Personas de todos los tipos, con todos los bagajes. Además, desconocemos habitualmente la realidad, ¿no? Cuando la persona sale por la puerta de la oficina, tendemos a desconocer su realidad, que también influye, ¿no? En cómo se acerca al cambio. Y hablo del cambio porque en el fondo Sí. la inteligencia artificial está poniendo un poco encima de la mesa el concepto del cambio, ¿no? Si hay que adaptarse o no y a qué, que tal vez es la pregunta. ¿Cómo podemos enraizar esa fe? Mira, te cuento una cosa que yo aprendí de un señor que se llama Jorge Basenberg, que era el fundador de los museos de la Caixa, un físico teórico, etc. Tiene un libro precioso, que no recuerdo el nombre ahora mismo, cómo se llama, me saldrá durante la conversación, que decía, el universo está formado por 3 materias. La materia inerte, que aporta estabilidad. Cualquier organismo tiene que tener una parte de estabilidad. Una roca es estable, su manera de sobrevivir es resistir. Entonces, hay una parte de nuestra materia en las organizaciones que tiene que aportar estabilidad y tiene que ser sólida. Otra parte es la materia que cambia, la dinámica, es lo más animado. O sea, un gato tiene calor aquí, se muda, o sea, se adapta, ¿vale? Toda empresa tiene que tener capacidad de adaptación. Pero luego hay una tercera materia, que es la materia, vamos a llamarle cultural, que forma parte de la especie humana, el gato no la tiene, que es aquella que tiene capacidad de anticiparse. Eso es lo que nos provee de capacidad de innovación. Entonces, el equilibrio está en tener esas 3 materias en constante movimiento. O sea, si una organización peca de sobredosis de estabilidad, ¿qué le va a pasar? Va a tender a anquilosarse. ¿Que peca de sobredosis de dinamismo? Pues va a estar todo el puto día cambiando para acá, para allá, va a la deriva, para arriba, para abajo. ¿Dónde se arraiga? Complicado. Y si tiene sobredosis de anticipación, pues puede estar viviendo en el mundo de Yuppie. Es el cuento del pobrecito avión que siempre estaba volando y no sabía aterrizar. ¿Para qué vale?
Claro, me pones en un dilema, en el dilema de pensar dónde estamos, ¿no? ¿Cuál es el mix ideal de una organización, en concreto la mía, ¿no? Luego, también que cada uno en su casa piense cuál es el mix en la suya. Pero ¿cómo podemos intentar codificar tal vez ese mix o dónde estamos, ¿no? ¿Nos estamos pasando de volar? ¿Nos estamos pasando...? A ver, yo creo que lo importante es que tengamos claro que necesitamos las tres materias. No hay ninguna que sea mejor que otra. Pero cada una atiende a un propósito. Mejor dicho, tiene una función. Entonces hay que tener en toda organización, aunque sea una empresa de dos, mi empresa Too Much es de dos, ya está. Pero hay zonas que son estables, que con el tiempo se han ido solidificando. No enrocando y haciéndose pétreas, pero sí haciéndose sólidas. Y tiene que ser, aunque sea una empresa de dos, de Cycle está ya en 80, 100 trabajadores, y habrá una parte de los procesos, de las formas de generar los productos, las innovaciones, que es estable. O sea, porque estés innovando no significa que estés todo el día pedaleando en el aire. Tú puedes diseñar formas, métodos, conductas para la innovación. Entonces, eso tiene que estar. La adaptación al cambio es que es obvio. Tú imagínate que una compañía no se pudiera adaptar a los cambios, porque el cambio es como el agua para el pez. O sea, vivimos en un entorno cambiante. Entonces, evidentemente, tienes que desarrollar los sensores corporativos para cambiar, para ir conforme los tiempos van. Pero eso no te garantiza el éxito. El éxito, y en una empresa como la vuestra, que vive de haber visto antes que otros por dónde viene el cambio, o sea, no es que seáis el cambio, es que lo estáis profetizando y forma parte de vuestra propuesta de valor. Claro, pues tienes que mantener una parte de tu energía, tiene que estar puesta en esa visión. Un poco visionarios, un poco, pues, como San Juan Bautista. Es así. Entonces, hay una parte que está por encima, que está por delante, perdón, anticipando, otra que se está adaptando y otra que está enraizando. Y te va a tocar las tres. Y mira cualquier compañía, mira cualquier estado, mira cualquier ejército, mira cualquier fundación. Vas a encontrar las tres materias. Es alucinante. Pues me lo quedo para darle pensar, vueltas. porque no es fácil. Pero entiendo que además dentro de vamos a decir, de esos tres ríos, ¿no?, que tienen que confluir, vosotros además tenéis voy a llamarlo superpoder, de entender a las personas, que supongo que es uno de los superpoderes más envidiados, ¿no?, cuando trabajas dentro de una organización, ser capaz de mirar detrás de esa primera fachada que todos nos ponemos, ¿no?, para entender las lógicas que están detrás, los incentivos, los mecanismos, lo que de verdad se piensa. ¿Qué podemos hacer para acercarnos un poquito más a esa verdad? A ver, nosotros somos investigadores sociales. Es importante el apellido, porque nuestro objeto de estudio no es, esto es un poco paradójico, no es el humano, es el grupo. ¿Qué pasa? Que para entender el grupo tengo que pasar por el humano. El humano, para mí, es la puerta que me da acceso a esa realidad intangible que es la sociedad, la comunidad, el pensamiento social. Entonces la pregunta era... ¿Qué podemos hacer para entender mejor a las personas? Yo te digo lo que hacemos los investigadores, y es, primer mandamiento, primero, vacíate. Te tienes que vaciar de tu propio sesgo, porque lo tienes. O sea, cuando estamos investigando, lo que yo piense sobre el asunto tiene que estar fuera. En el momento que eso no sea capaz de hacerlo, yo ya estoy percibiendo lo que me dices, lo que haces, lo que me dices de lo que piensas, lo que me dices de lo que sientes, ya lo estoy percibiendo sesgado porque le estoy metiendo yo mi pedo. Permítaseme la expresión. Esa es la primera condición. Y la segunda es que aprendemos con el entrenamiento a entender qué dices, ojo, en lo que dices. Para mí lo que dices, lo literal, no me importa. Me importa lo que hay detrás de lo literal. Estás utilizando una serie de palabras para describir algo que piensas o sientes, que está dentro de ti y yo no lo puedo saber. Solo a través de la interpretación de tu discurso puedo llegar a entender qué está pasando. Cuando lo veo en ti, lo veo en otro, en otro, en otro. Cuando cogemos muestras, porque los investigadores sociales, el objeto de estudio no es la persona, es el grupo, ¿no? Tenemos que tomar muestras. Entonces, cuando vemos lo idéntico en lo diferente y lo diferente en lo idéntico, ahí es cuando entendemos qué es lo que está pasando.
Entonces, por ejemplo, en el mundo corporativo, esto es un poco más difícil. Cuando digo el mundo corporativo, cuando hacemos investigaciones en empresas sobre pues, cómo es el sentir de un colectivo en una empresa. Es un poco más complicado porque hay una parte que tiene que ver con lo que me contabas de la trastienda, que es lo que llamamos el discurso de cartón-piedra. El discurso de cartón-piedra es la apariencia, ¿vale? No es el parecer, porque tú y yo hemos hablado mucho de esto. Ser y parecer tienen que ir de la mano. Y toda empresa tiene que parecer. Lo que no tienes que aparentar. Y en el discurso de cartón-piedra tocas toc-toc y es una apariencia. Entonces, una vez que estás entrenado en detectar el sonido del cartón-piedra, escuchando, porque la escucha es un arte y es un sacerdocio, ¿eh? Escuchar es dificilísimo. ¿Por qué? Porque el ser humano está preparado para que te escuchen, pero escuchar nos cuesta un huevo. Entonces, escuchar, entrenarte en la escucha es entrenarte en algo para lo que no estás dotado, o sea, mejor dicho, preparado. Es algo que va en contra de tu instinto más primario, que es hablar, producir. Escuchar es hacer silencio, pero un silencio escuchante, ¿sabes? Entonces, a través del ejercicio de la escucha, se llega a entender lo que los seres humanos dicen en lo que dicen. No me importa la literalidad. Por eso a la inteligencia artificial, enganchando contigo con lo que decías al principio, le cuesta mucho ser analista. Entra dentro de esto, no me dejes así. Claro, porque ¿de qué se nutre los modelos? Se nutre de lo producido. Entonces tira mucho de lo literal. Entonces, llegar a interpretar qué hay detrás de lo que dice un ser humano, hostia, es que eso requiere un entrenamiento de analista. Y la inteligencia artificial todavía no está ahí. O sea, el análisis del discurso humano todavía no lo pilla. El discurso social, ¿eh? Tal vez hay como una especie de antítesis, ¿no? Que para producir hay que no producir de alguna manera, o no estar sesgado a la producción para... Eso, por supuesto. Dices para producir como... un análisis de valor, hay que estar sesgado a la no producción, ¿no? O no tener el sesgo directo a la producción A rápida. vaciarte, te tienes que vaciar. Tú tienes que ser un lienzo en blanco. Ya está. Entonces tienes que escuchar y recibir lo que otro ser humano te va a contar sobre lo que piensa, sobre lo que siente, que no es obvio. Entonces te tienes que vaciar, porque si yo lo estoy sesgando por mis prejuicios, estoy colocando tu discurso en casillitas en mi damero, en aquello que me viene bien, para que luego voy a redactar un informe rápidamente, plas, y las conclusiones. No. Tú te tienes que vaciar, deja que el otro se exprese, sé ese lugar donde el otro siente ese silencio escuchante, donde se atreve a navegar. Y bueno, es alucinante. Yo tengo la suerte de trabajar con Pepa, con mi hermana. Yo he visto entrevistas y grupos de discusión con Pepa donde las personas a los 10 o 15 minutos le están contando, pero intimidades. Intimidades. Yo fui entrevistado ¿Sí? por Pepa hace muchos años. ¿Y tuviste esa sensación? Y vamos, al borde de la lágrima, Pues rápido. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Entonces el investigador hace ese tipo de escucha. O sea, cuando entrevista no es un periodista. El periodista te está entrevistando para otra cosa, porque necesita rellenar un artículo, unos titulares y vender una noticia. Tiene un interés. El investigador no. El único interés que tienes es escucharte a ti, al otro, tener la muestra y luego ya entender eso, que hay de idéntico en lo diferente y que hay de diferente en lo idéntico. Y ahí es donde están las verdades de carácter. Por ejemplo, nosotros descubrimos ya en el año 2014, escuchando, o sea, en investigadores sociales, ya vimos claramente el ascenso de un partido como Vox. Estaba recién fundado. No se había presentado en ninguna elecciones y ya se veía. Y yo recuerdo estar trabajando para un político, en una política en este caso, con su equipo, decir, en las primeras elecciones que se presentaba Vox en Andalucía, decirle, va a sacar bastantes escaños y algunos van a venir de la izquierda, de Podemos. Votantes de Podemos que van a votar a Vox. ¡Buah! A esos hay que ponerles una camisa de fuerza. Eso es lo que me dijeron. Están locos. Pues
Pues sí, pues no están locos, eso se ve. Y no era la primera vez que ocurría en Occidente. Ya en Francia, el famoso partido de Le Pen, del padre de esta Le Pen, donde nace con fuerza, es en Marsella, que es el feudo del Partido Comunista francés. Y es donde empiezan a hacer con fuerza. Porque hay algo en común entre aquellos obreros y esos otros votantes más de la derecha o de la ultraderecha que se llaman. Y es esa desesperación y esa indignación con un modelo. Son las primeras personas que se empezaron a preguntar ¿para qué sirve la democracia? Que hoy es la pregunta. Lo único que me has dicho antes de entrar es no hablemos de Trump. Ya. Estás No, llegando tú esto solo. es más grande, esto es más grande. No, porque esto es muy interesante porque tiene que ver con el modelo chino. China nos viene a decir al mundo que se puede ser una gran potencia sin ser demócrata. Entonces el modelo chino viene a decir, pero ¿para qué queréis la democracia? Estáis tontos. Es como Asterix. Estos romanos están locos. Pues ellos miran Occidente y dicen, pero ¿para qué queréis la democracia si no sirve para nada? Sirve para que estéis discutiendo todo el puto día, para que tengáis un montón de corruptos. No da empleo, no da vivienda, no da servicios buenos. Hay paro para aburrir, hay conflictos sociales, pero ¿para qué queréis la democracia? Y esa pregunta hace 30 años no hubiera calado jamás en Europa y hoy. Tampoco quería entrar aquí, pero en el fondo hay algo de lo que estás narrando, porque tal vez la respuesta de para qué sirve la democracia esté en nuestra identidad o en la herencia cultural que tenemos, ¿no? Como, al menos nosotros como grecolatinos. Sí. Y entonces hay una subpregunta debajo de esto respecto a la inteligencia artificial, que es si se va a adoptar o crees que la adopción de la inteligencia artificial, reformulo la pregunta tal vez, ¿tenemos los españoles, ¿no? geográficamente o históricamente, culturalmente con esa herencia españoles, ventajas a la hora de enfrentarnos a la adopción de una herramienta como la inteligencia artificial? No lo creo. ¿Por dónde lo ves tú? Bueno, pienso que tenemos una tradición absolutamente creativa. Pienso que no somos o no vivimos en la cultura, por decir, más luterana, de la optimización, de lo metodológico. Y tal vez me lleva mucho esto a la reflexión, ¿no? Cuando hablamos de que intentamos corporativamente traducir toda la incertidumbre, toda la complejidad, siempre la intentamos traducir a metodologías. Vale. La metodología es algo que culturalmente choca un poco con nosotros, porque no somos de herencia metodológica. Esto me puede llevar también a muchos temas, no sé dónde vamos a acabar. Sí, bien. Pero ¿tenemos algo de ventaja? ¿Hay algo de tradición que nos permita enfrentarnos a un nivel de cambio, a una herramienta que creo que sobre todo potencia la creatividad, ¿no? En un contexto, voy a decir, culturalmente hipercreativo, o de una producción hipercreativa en todo lo que tiene que ver con la exploración, pero donde los últimos 40, 50 años que tal vez hayan venido sobre todo marcados por la optimización, ¿no? Por ese contexto más de negocio, toda la tradición de negocio que hemos ido generando es sobre todo sajona. Sí. Sajona o noreuropea, ¿no? Sí, de 3 siglos para acá. Sí. Más o menos. Tal vez tengamos algo o ya nos hemos desprendido de esa herencia cultural y vamos a la zaga. Vale, ahora creo que te entiendo. Sí que creo que la inteligencia artificial, yo no sé si a los españoles especialmente estamos más o menos dotados o más o menos preparados, pero sí creo que la inteligencia artificial va a desnudar las capacidades que no aportan valor añadido creativo. Entonces, si tú no estás creando, es que claro, crear también es un verbo un poquito, pero si tu actividad profesional no tiene que ver con algo creativo, algo de innovación, innovación no significa inventar el próximo cohete, es cambiar un procesito dentro de casa, o sea, la innovación es, la cocina se innova continuamente. Si tú no estás enfocado a ensanchar el mundo, la inteligencia artificial te sustituye, porque va a ejecutar procesos, lo que tú llamas métodos, los va a ejecutar
mucho más fáciles, va a aprender muchísimo más rápido, te va a sustituir. Y cuando yo escucho eso, digo, joder, por favor, que lo hagan ya. Que nos liberen de esa movida que es, vamos a decirle, recurrente, repetitiva, funcionalmente repetitiva, para liberar toda esa capacidad que tenemos de ver las cosas de otra manera, hacer las cosas de otro modo, que es lo que no se les va a ocurrir a las máquinas. Bueno, se les pueda llegar a ocurrir, pero quiero decirte que los humanos estamos más dotados para eso. Entonces, en la cultura española somos más proclives a esto que los luteranos. Quizás. Hay mucha literatura al respecto, ¿no? De que en el mundo, vamos a decirle, latino, mediterráneo, ya más recientemente barroco, católico, versus el mundo nórdico, luterano, pues somos como más permeables a improvisar, a encontrar las soluciones tac-tac. Bien, en ese sentido nos podría llegar a beneficiar, pero creo que es más un tema, creo que el parteaguas es, más que seas español del sur o del norte, es si tienes ese sentido creativo en tu ser, si lo entrenas o no lo entrenas. ¿Y cómo se entrena la creatividad? Joder, pues es que eso es muy importante. Yo creo que la creatividad, que es una condición innata que traemos, el ser humano es, pues así, creador, se entrena no renunciando a ella, sobre todo, o sea, y tiene muchísima influencia tus padres. O sea, yo creo que cuando somos niños, en la familia donde caemos, que fomenten tu capacidad para equivocarte, para hacer cosas raras, para ser el perro verde, es importantísimo. En general, siempre hay excepciones, tendemos a lo contrario. Tendemos a coger a la ovejita nueva y a encauzarla en el rebaño. Pues porque, joder, pues porque vivir en sociedad es vivir en el rebaño. Entonces, ¿por qué vas a ser tú distinto de otra ovejita, hijo? Si tú eres una ovejita. Y resulta que el niño pues no es una oveja, es que es un lobo, ¿sabes? Pero le tendemos a hacer ovejita. Entonces, desde la familia se influye mucho. Y luego, una manera creo yo, de entrenar la creatividad es no llenarte de actividad. O sea, no llenarte la agencia. Lo que hacemos con los niños, con la actividad extraescolar, el colegio, la natación, el ajedrez, el inglés, el chino, baloncesto, balonmano, no, mejor voleibol, golf, o sea, toda esa ocupar el tiempo de manera funcional. Creo que resta la capacidad de aburrirte, la capacidad de divagar, la capacidad de asombrarte. El otro día dijo Jaime una cosa tan bonita, dijo que dijo que el asombro es el bostezo del alma. Eso de, ahí va, ¿sabes? Sorprenderte. En ese momento, en ese acto de sorpresa, hay una enseñanza brutal. Claro, si estás liado, vas con el podcast, vas corriendo, corriendo, podcast, y ahora 8 flexiones, y ahora en el kilómetro 4,2, otras 3, y luego no sé qué, las abominables. Joder, es que está todo el puto día agendado. Entonces, es que... Y luego ya te acuestas encima con una autoayuda y no sé qué. Vamos, por favor, yo creo que entrenar la creatividad, primera condición es darle espacio a que pueda surgir. Hay una analogía, ¿no? En esta reflexión que haces casi más parental, ¿hay una analogía para con las empresas? Creo, ¿no? Tal vez los trabajadores de empresas estamos muy orientados, ¿no? Por los sistemas de incentivos a tener la agenda llena. Si tienes la agenda llena, eres productivo. Si eres productivo, eres valioso, ¿no? Entiendo como asunción número 1. Hay una reflexión para los que hacemos empresas de ser esos padres que desencauzan un pelín a la oveja o la dejan desencauzarse, donde podamos liberarnos de la asunción de que la agenda llena potencialmente es mala. Sí, creo que sí, que ese paralelismo lo podemos establecer. O sea, cuando tu equipo está agendado, joder, te habrá pasado, creo que en D-Cycle os pasa también, pasa a muchísimas empresas. Cuando contactas con fulanito de tal, venga, tal, vamos a vernos cuando miércoles, te mando mi calendar, ¿cómo se llama? Calendar, ¿cómo se llama? La herramienta esta de las citas. Y tú ves que son cada 15 minutos.
Joder, cada 15 minutos. Pero es que además es a cuarto, a media, a menos cuarto. Joder, y más de uno lo tendrá lleno. Eso para mí, a mí me echa para atrás ya de entrada. Entiendo que tiene una función. Entiendo que eso optimiza las agendas, lo que tú quieras. Pero da una sensación de, pues eso, de máquina. Estás robotizando tu agenda. Esa persona, esa chica, ese chico, ese hombre, esa mujer, ¿cuándo va a tener 10 minutos para hacer ese bostezo del alma? Para sorprenderse con algo. ¿Cuándo va a poder leer un poema? ¿Cuándo va a establecer pues lo que son las metáforas? ¿Cuándo va a conectar dos mundos inconexos? Pero que de repente ¡plá!, los conectas y te tela. Aquí hay un tema. ¿Qué os habrá pasado a vosotros cuando fundasteis la compañía? Acuérdate, vosotros nacisteis, inicialmente ibais a ser, si yo no recuerdo mal, pues una empresa de moda sostenible. Y de repente ese pivotaje, dices, conchi, eso no es, eso se produce no solo porque estás todo el día agendado. Algo tuvo que haber en vuestra vida que os permitisteis hacer un clic, unir mundos inconexos hasta ese momento. Y aquí estáis. Pues, o como nos pasó a nosotros con la Alianza Win. De repente, o sea, ¿cómo conectas de repente los pasatiempos con la hostelería? Pues sí, estaban conectados toda la vida, porque en los bares, los periódicos, la gente hacía el crucigrama. Bueno, ya, pero ahora llévate esa idea a que tú puedas jugar en cualquier lugar, cultivas tu ingenio, todos los días echas unos ratitos a cultivar tu ingenio y ganas cosas que luego el incentivo es que dejes el móvil. Deja el móvil, como aquí, deja el móvil, que no hay cobertura. Deja el móvil y vete al bar con tu gente. Pues, ¿cuándo se produjo esa conexión? Pues chicos, en nuestro caso fue en la pandemia. Cuando, no sé si os acordáis que estuvimos en pandemia varios meses que no podíamos, bueno, podíamos salir de casa, pero si ibas a un bar tenías que máximo 4, 2 metros de distancia entre las mesas. Al final no salías de casa. Entonces nos dimos un atracón de pantallas, que eso no está en los escritos. Y de ahí fue donde surgió el clic de, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando esto acabe? Porque si en nuestra cultura restamos potencia a la sociabilidad, nuestro humor social hace, pero vamos, se va a la depresión, que es lo que nos pasó. Absolutamente. Esto pasó en 2020. Si Sí. yo no recuerdo mal, en 2018 os juntasteis con la gente de Quiero para hacer una investigación que se Sí. acabó llamando El consumidor coherente, que de alguna manera también es uno de esos mundos que conectamos en D-Cycle o en el germen anterior a D-Cycle, ¿no? Incluso cuando todavía no era una idea. ¿Qué pasó con El consumidor coherente? ¿Qué pasó? ¿Te refieres a la pregunta? Es que como que es un evento del pasado. Bueno, ¿qué actualización ha habido en aquella época? Esto, si no recuerdo mal, esto era a finales del 18. Sí, 17, 18 por ahí, sí. Sacasteis un estudio con la gente de Quiero, es consultable todavía, porque Sí. alguna vez todavía lo rescato, donde más o menos hacíais la asunción de que el 50% de la población, independientemente del grupo socioeconómico, del género, del nivel de tecnología, quería comprar como piensa. Quería alinear sus actos de consumo con sus actos de pensamiento. Tal vez ha cambiado mucho el mundo desde 2018, sobre todo creo que a raíz de la pandemia, ¿no? ¿Hemos seguido dando cauce a nuestro consumo desde el pensamiento? ¿Es una cosa que sigues viendo? Sí, es una cosa que no ha retrocedido. Otra cosa es qué hemos hecho desde las empresas, desde el punto de vista de la oferta, para satisfacer ese deseo. O sea, si yo como consumidor puedo tener mi impulso a consumir como pienso, cuidado, como pienso no significa todos igual. Cada uno pensará como piense, pero es a poner en coherencia mi forma de ver la vida, mi cosmovisión con el dinero de consumo, con el dinero donde gasto, ojo, y donde invierto, también. Entonces, si desde el punto de vista de las empresas no preparamos el terreno para que ese deseo se pueda canalizar, pues es que el consumidor no puede llegar al Mercadona y si el envase es así, pues es que es el que hay.
no se va a recorrer 10 kilómetros para comprarse los tomates envasados estupendamente. No lo va a hacer. Ahora, ¿el Mercadona lo puede hacer? Pues probablemente lo puede hacer, claro que sí. Y de hecho está haciendo muchas cosas. Bueno, el Mercadona, en fin, desde el punto de vista de la industria se hace... Joder, vosotros es un ejemplo. Vosotros y los clientes que tenéis son compañías, unas más, otras menos, que están dando el paso, en este caso de la sostenibilidad, ¿no? Y la gobernanza, etcétera, de hacer las cosas de un modo que se acople a lo que, en nuestro caso, es más bien a lo que las instituciones y las leyes imponen. Pero también hay casos de empresas que están creando productos para encajar en ese deseo, ¿no? Entonces yo no creo que haya retrocedido, Juanjo. Lo que creo es que la oferta no va tan evolucionada como el deseo de la demanda, el deseo social. Entrando un pelín ahí, Sí. hemos hablado durante años, ¿no? Sí. De poner en coherencia el ser y el parecer e incluso encajar esa oferta y esa demanda. Hemos hablado años, hemos montado cursos, hemos hecho varias ediciones de muchos cursos de esto. Y hemos hablado mucho, lo voy a llamar así, pero de capitalismo consciente, o de empresas, o de un mejor hacer de empresas, ¿no? Luego ese nombre del capitalismo consciente se lo puso otro, pero no sé si hay menos tal vez ahora que cuando lo estudiábamos en el 17, 18, 19, ¿no? Que teníamos casos muy chulos, muy divertidos. Hablábamos en su época de la gente de Pepefon. Sí. Brewdog. De Brewdog. Recientemente. De Fairphone. O sea, hemos tratado unos cuantos casos, ¿no? ¿Vamos en esa dirección donde el ser y el parecer se van alineando? Vamos en esa dirección y en la contraria. Es que no somos uniformes. El mundo no es uniforme. Hay compañías que hacen el esfuerzo de ser coherentes. Y la coherencia es que los dichos y los hechos dancen de forma coherente. No significa, vamos a ver, no vamos a ser santos. La santidad no es la coherencia. La coherencia es que lo que dices y lo que haces son coherentes entre sí. ¿Significa que siempre vas a hacer lo que dices? Pues es que hay veces que no, que la cagas, te equivocas, cometes fallos, errores, no pasa nada. El asunto es no reconocerlo, no repararlo y no pedir disculpas. Y ya voy a sacar el último punto, pero esto es una preocupación personal, ¿no? Lancé un artículo hace poco en mi blog que hablaba de lo que llamo la esquizofrenia corporativa, ¿no? Que traído a mi persona tiene que ver muchas veces con lo que se dice desde la empresa, desde la organización, desde la dirección general en mi caso. Muchas veces está muy lejos de la realidad, hasta tal punto que de manera genuina y natural se da por hecho que lo que dice el CEO no tiene por qué ser. No tiene por qué ser ni acercarse a la realidad. Estudiamos en su día, esto ya no me acuerdo cuándo fue, si en el 15 o en el 16, estuvimos hablando también, a raíz de un estudio que habíais hecho vosotros, de la credibilidad de las empresas, ¿no? A una startup local o a un negocio local se le da una credibilidad más grande que a una multinacional. No recuerdo ya el nombre del estudio, pero... Es el mismo. Lo que pasa es que otra sección del consumidor coherente. Pues sigo yo, ¿no? Con esto todavía en la cabeza. ¿Hay alguna manera, porque entiendo que a todas las empresas, de alguna manera u otra sufrimos esta pseudoesquizofrenia, ¿no? Sí. Donde entramos por la puerta y somos otro, ¿no? Y actuamos de otra manera y usamos otros términos y nos relacionamos de otra manera y parece que nos tenemos que dividir, ¿no? Como hay una serie en Apple que se llama Severance, ¿no? Que les seccionan literalmente el cerebro. Y además se da de facto, los dichos y los hechos no tienen por qué correlacionar y nadie se cuestiona nada, ¿no? Yo digo, trabajamos de una manera, luego el sistema de incentivos que tenemos es contrario a lo que he dicho que trabajamos y nadie se cuestiona nada. ¿Existe el antídoto para eso? O... Claro que sí, se llama cultura. O sea, es la cultura. O sea, cuando yo era joven se hablaba del clima laboral. Los estudios de clima laboral, si la gente está contenta en el curro y tal, eso ya pasó, eso es un momento. Ahora es realmente en qué cultura se mueve esa empresa. O sea, qué cultura hay, cuáles son los valores. Vamos a ver. La realidad, Juanjo,
al final son tres polos. El mundo sensible, el mundo inteligible y lo trascendente. En ese triángulo está lo real. Entonces, toda compañía tiene que tener lo trascendente, pero vamos, en primera línea de playa. Y eso significa formación, eventos, charlas. O sea, es una atmósfera que se crea en el lugar de trabajo donde se impone una cultura. Imagínate cómo fueron los monasterios de la Alta Edad Media. De repente se fueron allí, se iban 30, 40 hombres normalmente, cada uno su padre y su madre, y de repente, pues un monasterio benedictino es un lugar donde hay una cosmovisión que está impregnada en todo, en la oración, en la comida, en el huerto, en cómo reciben peregrino. Entonces es una función de la propia empresa. Desde toda empresa coherente tiene que trabajarse en una cultura poderosa, en la que los valores que representa están en todo. Están desde el discurso que das tú hasta este podcast. Es así. Y el dashboard que vas a hacer para mostrarle a Michelin que contamina menos mañana. Hay algo que está impregnando todo y ese algo es la cultura de la empresa. Entonces, ¿cómo se genera eso? Se genera con trabajo, se genera tomándonos con el mismo cariño y el mismo peso, igual que le dedicamos inversión, tiempo, tal, y a la inteligencia artificial se la tenemos que dedicar a la cultura empresarial, que somos seres humanos y necesitamos esos tres, lo sensible, lo inteligible y lo trascendente. Y en ese triángulo nos vamos a mover. Entonces, las empresas que adolecen de una causa, de una misión, pues al final son, pues eso, humanos haciendo procesos. Que no está mal. Pero es más fácil que ahí aniden esas actitudes de, bueno, decimos A, pero luego hacemos B. Sí, total. Lo que importa es que no sepan que hacemos B. Con lo cual ya complican más la cosa, porque tienes que generar un sistema de que no te descubran la mentira. Entonces, imagínate, es esquizofrenia al cuadrado. Entonces, sin embargo, si asumimos que cualquier colectivo humano se mueve por una cultura, entendiendo por cultura es un sistema de valores compartido, asumido, vigilado, querido, que no significa que esté escrito en piedra, que podemos evolucionar, pero tiene que ser un proceso, bueno, pues liderado, por supuesto, porque esto no es una asamblea de Podemos, yo no estoy hablando de eso. Tiene que estar liderado y el espíritu fundacional, que esa palabra es preciosa. El espíritu fundacional es la gran responsabilidad de los fundadores de una compañía. Y que ese espíritu fundacional sobreviva al fundador. ¿Cómo lo consigues? Pues dando el testigo. Y el testigo se da en un evento. Venga, chicos, la cultura es esta. Pim, pam, pum. Lo ponemos en las paredes y ya está. No, es el día a día. Todos los días, todos los días, todos los días. Es difícil, claro, joder. Claro que muy es difícil. Sí. Pero es lo que tiene hacer empresas y hacer empresas, vamos a decir, coherentes y generar espacios y trabajos que merezcan la pena, ¿no? ¿Tú te imaginas el primero que pensó, el primer humano que llegó a una playa en el norte de África y vio el mar y dijo, joder, hay que pasar para allá? ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarían los demás? Que estaban atados a lo estable. ¡Tan loco! ¿Pero dónde vas? Y ese a lo mejor se ahogó. Y el siguiente también. Y 200 también. Pero hubo uno que, ¡pumba!, inventó la canoa o lo que fuera, el remo. No tengo ni idea de ingeniería naval. Pero el mar no se convirtió nunca más en una barrera, sino todo lo contrario, en un lugar de comunicación. Tú fíjate qué pasada. Tal vez también hay analogías, ¿no? En convertir lo desconocido en un canal de comunicación. Tenemos que dejarlo aquí con pena. Hay varias personas aquí en el estudio, estamos todos así como con la boca abierta. Yo es que me enrollo mucho, pero como nos pasa siempre que hablamos. Que podemos estar muchas horas, pero hay que dejarlo en algún momento. Claro. Y ahora es aquí. Millones de gracias por venirte. Repetiremos la invitación porque queremos seguir pensándonos y dejando pensar también a los demás, que en parte es lo que queremos hacer desde este espacio. Cuando queráis. Gracias, Luismi.
Venga, a ti, Juanjo. Desde luego han sido dos conversaciones para la reflexión profunda. Tal vez no venía del todo preparado a dejarme pensar tanto. Afortunadamente creo que hemos tocado, y además viene perfecto para la filosofada, porque la reflexión, ¿no? La conversación con Luis Miguel ya venía marcada profundamente por lo platónico, ¿no? Por esa triada entre lo inteligible, lo sensible y lo trascendente, y el ser, la identidad, la diferencia. Hemos tratado muchos conceptos que en el fondo para explicar el futuro y a dónde vamos estamos mirando otra vez hacia atrás y estamos mirando a lo más básico de cómo funcionamos las personas. En el fondo, y vuelvo a recordar, ¿no? Las organizaciones somos personas que nos juntamos para funcionar entre nosotros y mejorar algo de la sociedad productiva. Hemos estado hablando sobre las tres fuerzas que tiene que manejar una organización, ya no solo a escala, también dentro de los equipos y seguramente dentro de las propias personas en nuestro gorro de trabajadores. Que son, ¿no? Recordamos brevemente, es esa estabilidad, es esa adaptación al cambio y es esa visión de futuro, ¿no? Y a la vez somos esas tres fuerzas en un mix. La pregunta que queda abierta es hacer el análisis de cuánto tenemos de cada una de esas fuerzas, de cómo conjugarlas, de cómo no pasarnos demasiado de visionarios para no estar todo el día volando y de cómo a su vez no estar demasiado estancos para acabar sin movernos, ¿no? O acabar incluso fosilizados. Creo que es un momento en el que la inteligencia artificial está sacándonos muchas de las vergüenzas, porque en el fondo está comprimiendo las distancias, los tiempos, lo que creíamos que eran nuestros territorios, ¿no? Las capacidades técnicas y cognitivas que controlábamos. Toda esta reflexión de fondo nos obliga a mirar hacia adentro y tal vez es la pregunta que quiera dejar en el aire. Tú como trabajador, como trabajadora de una compañía, de un proyecto o de cualquier tipo de organización, ¿cómo estás mezclando estas tres fuerzas entre sí? Hablábamos también de la curiosidad, hablamos también de la capacidad por la construcción, que viene inherentemente relacionado a la creatividad de la que hablábamos con Luismi. Si la diferencia principal entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana parece que empieza a dibujarse alrededor de los procesos y la optimización cercano a la máquina y la creación, la creatividad y la visión de futuro cercano a lo humano, tal vez son líneas que no están del todo dibujadas y que puedan llegar a mezclarse con los nuevos desarrollos, pero si eso hoy por hoy es lo que va marcando los compartimentos entre qué dejamos a cada uno y dónde creemos que cada uno va a ser más fuerte y más eficiente, ¿cuánto de eso hay en nosotros, ¿no? ¿Cuánto de nuestra herencia corporativa, ¿no? De nuestros años trabajados, han estado marcados por la optimización? ¿Han estado marcados por seguir procesos, seguir metodologías e intentar implantar, ¿no? Esa suerte de guardarraíles imaginarios y muchas veces prepotentes pero inútiles, ¿no? Que son las metodologías, y les podemos poner el apellido que sea? En el siguiente episodio vamos a hablar de metodologías ágiles, de la historia del desarrollo, de los equipos de datos, de los equipos de operaciones, de sostenibilidad y de cómo todo ese desorden, ¿no? Esas vergüenzas que nos está sacando la revisión de esos procesos nos obligan a repensarnos. A repensarnos no quiere decir a cambiar de 0 a 100. Seguramente la inteligencia artificial, o quiero creer que la inteligencia artificial es una parte de la línea evolutiva más, no es una tanto, no es una explosión, no vamos a morir y a renacer, sino simplemente vamos a seguir evolucionando como ya lo estábamos haciendo. Y ese repensarnos es simplemente parar a ver cuánto, ¿no? Salía también en la conversación de Luismi, cuánto de la sociedad del cansancio ha penetrado en nosotros y cuánto nos hemos dejado de pensar y cuánto hemos dejado de pensar por el camino, para evitar tal vez el abismo al que nos enfrenta la creatividad. Lo malo de la creatividad son las hojas en blanco. Lo malo de los no procesos y las no metodologías es la sensación de vacío y de tener que construir un puente mientras vas cruzando el río. Pero creo que la inteligencia artificial nos está asomando y nos permite, tal vez más que nunca, hacer estas reflexiones. Nos da el poder de ser más creativos que nunca, nos da el poder a la vez y casi antitéticamente de ser más humanos que nunca. Espero no haberme pasado de pedante, pero creo que la reflexión merece la pena.
Gracias por acompañarnos hasta aquí. Te esperamos en el siguiente episodio de La Trastienda. Muchas gracias.